Buenas tardes. Con carácter previo, queremos hacer constar nuestro profundo pesar por las víctimas de la pandemia de COVID-19 y nuestro profundo sentimiento y solidaridad con sus familias, así como el agradecimiento a todo el personal sanitario, Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y todas las personas que han atendido los servicios básicos de la comunidad. También nuestro agradecimiento a la Subdelegación de Defensa en Jaén, no solo a su coronel subdelegado, sino a todo el personal, tanto civil como militar, por el apoyo que continuamente nos vienen mostrando. A todos ustedes, gracias por su presencia y sean bienvenidos a este acto, que pretende ser el primero de una serie conmemorativa del 10º aniversario de la creación de la Asociación de Reservistas Voluntarios Fernando III de Jaén. En 1549, Carlos I de España decide suspender la conquista de América porque se le ha creado un gravísimo problema de conciencia, sobre todo a raíz de las denuncias que la Orden Dominica viene realizando desde que en 1510 Fray Antonio de Montesinos, en un sermón dirigido a los encomenderos de la Española, le acusara de gravísimos delitos en su trato con los indios. De tal manera que en 1550 y 1551 se reúnen en el Colegio de San Gregorio de Valladolid los más importantes juristas y teólogos para determinar si el monarca cuenta con justos títulos tanto para continuar la conquista como para permanecer en los territorios ya conquistados. Las figuras punteras de esto que se dio en llamar la controversia de Valladolid son, por una parte, Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas y defensor del abandono de los territorios conquistados. Es decir, considera que hay que abandonarlo todo, no proseguir, sino abandonar lo conquistado. Y de otra parte, Juan Ginés de Sepúlveda, cronista del emperador, que mantiene que el hecho de abandonar los territorios no solo sería perjudicial para España, sino que además provocaría un grave perjuicio para los naturales del país que ya se habían convertido a la fe católica. No es posible saber qué postura fue la que ganó la controversia, puesto que no se dictó ninguna sentencia, ninguna resolución que pusiera en claro estas dos posturas. Para hablarnos de ellas, contamos con dos estudiosos. De una parte, el alférez reservista del Ejército del Aire, Pablo Quesada Ruiz, profesor de instituto, licenciado en Filología Hispánica y... Lo siento. Licenciado en Filología Hispánica, y de otra parte, don Fernando Garzón Pascual de Riquelme, abogado en ejercicio, que nos ilustrarán sobre lo que fue esta controversia de Valladolid. Para comenzar, Pablo, por favor, ¿crees que en este 2020 puede interesarnos lo que se habló en Valladolid hace 500 años? Bueno, pues muchas gracias, Juanjo. Me sumo al pesar por las víctimas que has transmitido. Yo creo que sí. De hecho, de esta conferencia creo que los que nos están escuchando van a sacar la conclusión positiva por varias razones. La primera, porque aprender de la historia, de lo que han hecho nuestros antepasados antes que nosotros, siempre es positivo para saber un poquito más de quiénes somos y por qué tenemos la sociedad que tenemos. En segundo lugar, porque los debates que allí se produjeron en Valladolid son debates de mucha actualidad. Como bien has dicho, son la base de los actuales derechos humanos y del derecho internacional de gente, junto con otros debates anteriores. Y a título anecdótico, porque los dos principales protagonistas, tanto Ginés de Sepúlveda como Fray Bartolomé de las Casas, eran andaluces, uno sevillano y otro de Pueblo Blanco. Y iba a decir que los derechos humanos, los que lo debatieron, los principales ponentes eran dos andaluces.
vamos, para empezar, vamos a situar un poco los antecedentes. ¿Por qué llegamos a esa controversia de Valladolid? Bueno, pues en primer lugar, todo arranca pues, con el descubrimiento de América, ¿no? Cuando Cristóbal Colón llegó en 1490, había un nuevo escenario mundial. Había caído Constantinopla hacía unos pocos años. Portugal estaba buscando una ruta hacia esas especias y esas riquezas que ya no llegaban por la ruta de la seda, y empezó una carrera en Europa para llegar cuanto antes allí. Colón pensaba que podía tener una ruta hacia el oeste mucho más rápida, y el problema que se encontró, que no encontró a Japón, no encontró a China, no encontró a la India, no encontró a la especie, encontró una cosa absolutamente nueva para todos los españoles que lo acompañaron. Y aquí surge, en los dirigentes españoles, surge una carrera para legitimar eso que han encontrado. Y esa legitimación la encuentran en el Papa, en la figura del Papa, el que dirigía a todos los príncipes cristianos. En 1493 ya dicta, un año después ya dicta la primera de varias bulas, son fundamentalmente tres las que dicta, legitimando la posesión española y legitimando la soberanía española aquí. ¿Por qué esa búsqueda de la autoridad papal? Bueno, primero porque la figura jurídica del derecho romano, la base de nuestro derecho castellano, la ocupación no servía porque esas tierras no estaban deshabitadas. La ocupación romana decía que si yo llegaba a un sitio que no estaba habitado por nadie, pues me lo podía quedar para mí y pasaba a ser el dueño. Pero América no estaba desocupada, ahí había gente, había personas. Luego era una figura del derecho privado más que del derecho público, y como decían las partidas de Alfonso X, pues la soberanía pública solo se podía conseguir por herencia, por la elección de los súbditos, por casamiento, por matrimonio y por otorgamiento del Papa y el emperador. Entonces, que el Papa dictara unas bulas que le daban a España esta legitimidad, pues era algo que Castilla buscó. Y digo Castilla porque aunque los reyes eran de Castilla y Aragón, vieron rápidamente que el régimen jurídico de Castilla, que daba mayor poder a la figura del rey, era más propicia para los reyes que la de Aragón, donde la nobleza tenía una participación mayor en el poder. Pero en esta época, en esta transición de la Edad Media a la Edad Moderna, hay una nueva sensibilidad que aparece muy pronto en España, y aparece desde el poder. Porque fijaos lo que decía Isabel la Católica en su testamento cuando fue a fallecer en 1504. Habían pasado muy poquitos años del descubrimiento de América y ya empieza a aparecer un sentimiento de que esos seres que están allí tienen derechos. Y ella misma en su testamento pide que no se consienta ningún trato, ningún agravio hacia esos seres humanos que estaban allí. Ya no estamos con el derecho de conquista que podía haber habido en épocas anteriores, sino que aquellos seres son seres sujetos de ciertos derechos, o por lo menos de cierto trato positivo a su favor. Preocupa, por tanto, su situación jurídica, la situación jurídica y el trato que se les dispensa a estos seres humanos que se encuentran. ¿Cómo llegamos hasta esa controversia 50 años después de todo esto? Bueno, pues en estos primeros años de conquista son dos las figuras jurídicas que se dan. Primero, la encomienda y el repartimiento. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la evangelización, el transformar a esos seres en cristianos, era una prioridad. De hecho, fue la base de la legitimidad que le dio el Papa. Y la forma que se hacía es que se repartía una serie de indios a una persona y se le encomendaba que los convirtiera al cristianismo. A cambio de ese trabajo de convertirlo al cristianismo, pues tenían que hacer una serie de trabajos que venían regulados pues como pago por ese esfuerzo que hacía el encomendero. Bueno, no cabe duda de que de momento aparecen los primeros abusos. Pensemos que allí los castellanos que van son personas que se han montado en un cascarón de nuez, es decir, en un barco, pues que, en fin, no era un avión, que van allí, que van buscando riqueza y que no la encuentran. Entonces los primeros abusos aparecen. Y como bien has dicho, muy pronto, en 1511, aparecen las primeras voces. Ahí tenemos la figura de Montesino, un dominico, vamos a hablar de varios dominicos a lo largo de hoy, que les denuncia a todos diciendo que esos indios, la reina, el poder, los reyes han dicho que son libres y por lo tanto todos los que están abusando de ellos están en pecado mortal. No muchos años después, un encomendero, en 1522, un encomendero llamado Bartolomé de las Casas, que se hizo fraile dominico en 1522, da otro de sus sermones, una de sus múltiples obras, fue bastante activo, diciéndole
algo que a mí me recuerda al monólogo de Shylock de Mercader de Venecia, de Shakespeare, ¿no? Cuando les decía Bartolomé de las Casas, es que estos no son hombres, es que no tienen ánimas racionales, es que no estoy obligado a amarlos como a vosotros mismos. Recuerda un poco esa figura de Shylock en el Mercader de Venecia, pero esto en la vida real, no en una obra de teatro. Ante esa denuncia de abuso, muy pronto el Estado, o el protoestado, la corona, decide normar eso jurídicamente. Y en 1512 se nombra una junta de teólogos y juristas en Burgos. Es decir, el esquema que luego vamos a ver en Valladolid ya se había producido en 1512 en Burgos, y de ahí surgen las leyes de Burgos. Unas leyes donde la conclusión es que el indio es un ser libre. No es un esclavo, es un ser libre, pero que está sometido al vasallaje del rey castellano, y la base jurídica para tal decisión es que el Papa ha dado una bula en la que dice que eso tiene que ser así. Esas leyes de Burgos, que tienen 35 artículos, lo que sí establecen es una cosa, y es el requerimiento. Un requerimiento que redacta un jurista de prestigio como Palacio Rubio, que lo que hace es, vale, son seres libres, los podemos someter a vasallaje del rey, pero primero tenemos que requerirlo a que se sometan voluntariamente. Si se someten voluntariamente después de leerle un texto que redactó él, entonces pasan a ser vasallos del rey castellano, y si no lo hacen, tenemos una causa justa para hacer la guerra contra él. Esta búsqueda de la legitimación jurídica para justificar el dominio sobre las personas y el territorio, como vemos desde el principio, está en la preocupación de los castellanos de la época. Claro, vamos a poner también en la posición de los indios de América. Allí llegan unos señores con un vestido que reluce, que es metálico, con unas barbas que ellos no están acostumbrados a ver, que sacan una cosa cuadrada o rectangular, que leen y hablan en un idioma que no conocen, y que a partir de ahí los someten. Aquello era una situación un poco extraña, y evidentemente siguió dando lugar a abusos. Abusos que en 1542 1543 llevaron a la sustitución del sistema de encomiendas. Carlos I dicta unas leyes nuevas donde aquella encomienda desaparece, que todavía existía, y se intenta buscar un sistema un poquito más equilibrado, ¿no? Hay tres posiciones durante todo este periodo que va desde el descubrimiento hasta que llegamos a la controversia de Valladolid. La primera es de Bartolomé de las Casas, la segunda de Sepúlveda, que como luego lo vamos a ver en la controversia, pues no voy a profundizar en ella, y la tercera es de otro dominico, que es Francisco de Vitoria, del que no me resisto a decir que tiene una teoría intermedia entre las posiciones que luego vamos a ver de las Casas y de Sepúlveda, y su posición está basada en un derecho aplicable a todos los pueblos con independencia de quienes sean. Es decir, cuando Francisco de Vitoria se le considera el fundador del derecho internacional de gente, es porque considera a todos los seres humanos como sujetos de un derecho simplemente por el hecho de serlo. Y aquí entonces una variable que luego va a utilizar de las Casas, y es que la donación papal es nula, porque según Vitoria nadie puede dar lo que no tiene, y el Papa no tenía esas tierras como para poder dárselo a los reyes castellanos, pero sí establece determinadas causas que pueden justificar la actuación y por lo tanto el título de España o de Castilla en aquel momento para quedarse con esas tierras y tener la soberanía sobre los indios. Y aquí, de todos estos debates que está habiendo, que son bastante tensos e intensos, aparece el momento clave que bien has dicho, y es que el 3 de julio de 1549 ya el emperador Carlos I, el emperador de media Europa, con todos los dominios que tenía en América, hablamos de una persona, posiblemente la persona con más poder, seguro de su época y posiblemente de mucha época de la historia, decide hacer algo inédito, y es parar la conquista y convocar una nueva junta de expertos, de juristas y de teólogos. ¿Dónde los junta? Esta vez en Valladolid, en el Colegio de San Gregorio. Y esta junta se reúne durante 2 periodos de sesiones. La primera que va de agosto de 1550 a septiembre de 1550, y la segunda que va en la primavera de 1551. En esta junta se juntan teólogos como Domingo de Soto, Melchor Cano y Bartolomé de Carranza, 3 dominicos, y un cuarto teólogo que es Bernardino de Arévalo, que es franciscano, pero que finalmente pues no asistió. Por lo cual, por la parte de teólogos, son dominicos de la misma orden que Bartolomé de las Casas. Por la parte de los juristas, pues va el obispo de Ciudad Rodrigo, Pedro Ponce de León, el doctor Anaya, y 3 licenciados representando uno al Consejo de Castilla, otro al Consejo de la Órdenes y otro al Consejo de la Inquisición. Vamos a entrar ya un poquito a las posiciones que defendían cada uno. ¿Cuál es la posición que defendía Bartolomé de las Casas?
Bartolomé de las Casas tenía 4 postulados que fueron contrastando en este debate que tuvieron, que fue un debate intenso entre de las Casas y Sepúlveda. Primero decía que los indios eran hombres libres, y él se basaba él refutaba el posicionamiento de Aristóteles, porque Aristóteles sí que defendía, como luego veremos con Sepúlveda, que hay civilizaciones o hay pueblos que están más avanzados que otros, y por lo tanto a los bárbaros se les podía someter y ayudar, dirigir. Y entonces Bartolomé de las Casas interpretaba a Aristóteles diciendo que solamente aquellos pueblos que no se rigieran por la razón, practicaran costumbres perversas y no tuvieran una organización política establecida, eran los siervos naturales que decía Aristóteles. El debate se intentaba basar en posiciones doctrinales anteriores, y no cualquiera simplemente por tener un nivel de desarrollo menor, como decía Sepúlveda. Resulta curioso, hago un paréntesis, que los dos debatieran sobre Aristóteles, cuando curiosamente Bartolomé de las Casas hablaba o dominaba el latín, que era el lenguaje culto, de una manera bastante pobre. Él intentó, de hecho, en esto era bastante moderno, intentó llevar el debate al castellano más que al latín, mientras que Sepúlveda dominaba el latín perfectamente y era en su época considerado como quizá el mejor traductor de Aristóteles que había. La segunda base que tenía Bartolomé de las Casas para defender la libertad de los indios es que la jurisdicción del rey y de la iglesia no le afectaba a él. ¿Por qué? Porque estaban fuera de la jurisdicción tanto del rey como de la iglesia. Decía que los fueros jurisdiccionales eran el domicilio, el vasallaje o el delito cometido, pues si se había cometido, pues no podía hacerse. Los pecados que Sepúlveda decía que se cometían por parte de los indios no podían ser juzgados por la iglesia porque no eran cristianos. Y a diferencia de los judíos y los moros que había en territorios cristianos, él decía que, claro, es que los judíos y los moros que había habido en Castilla, porque ya habían sido expulsados en 1492, por lo menos los judíos, pues que no eran vasallos del rey y por lo tanto no le aplicaba la jurisdicción y por lo tanto tenían que quedar fuera. En tercer lugar, un concepto muy moderno. Ante esas barbaridades que ellos cometen, que ahora Sepúlveda eran lo que justificaba la posición española, el por qué España podía o por qué Castilla podía quedarse en territorio y someter a los indios a la soberanía como súbditos del rey de Castilla, es que Bartolomé de las Casas decía que había que educar en vez de practicar la violencia para la que... Esto recuerda mucho al no a la guerra. Vamos a educar, vamos a no utilizar la fuerza, podría ser un Gandhi de la no violencia, porque a través de la educación siempre se va a conseguir más, decía Fray Bartolomé. Y en cuarto lugar, él defendía que esa evangelización, porque no dejaba de ser un miembro de la iglesia, esa evangelización que había que hacer con ellos tenía que hacerse mediante la recepción pacífica de todos los predicadores, los frailes, que así iban a entender mejor la religión y por lo tanto pues, rechazaba cualquier tipo de violencia. Esto es lo que ha hecho que Bartolomé de las Casas sea visto por la población, o por parte de la población americana, como su primer defensor de sus causas. Pero veremos que la posición de Sepúlveda, lejos de ser una posición de malo, también es bastante moderna en muchos de los conceptos que introduce. En primer lugar, él sí se basa en la doctrina de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino de que hay una división natural de pueblos entre los pueblos más avanzados y menos avanzados, y que por lo tanto la misión de los pueblos más avanzados es civilizar a los que no lo son. En el siglo XX África estaba llena de protectorados europeos. ¿En base a qué? En base a esta propia idea. Somos una civilización más avanzada y venimos a proteger a quien está en un estado inferior, en un estado de desarrollo menor, y por lo tanto tenemos que ayudarle a su desarrollo. Un segundo concepto que manejaba Sepúlveda es que había que eliminar conductas antinaturales, y él se refería concretamente al canibalismo, a los sacrificios humanos y a la idolatría, por supuesto. Según decía Sepúlveda, basándose en Santo Tomás, todos aquellos que eran infieles podían ser obligados a parar estas conductas que eran absolutamente pecaminosas. Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos universales hoy en día, no estamos refiriendo a un concepto muy distinto de este. Hay determinados delitos que son crímenes de lesa humanidad. El canibalismo sería hoy en día un crimen, pues podría... O las matanzas masivas, ¿no? Y Sepúlveda manejaba este concepto que no es un concepto que nos suene tan extraño si lo analizamos bien. El tercer concepto que él manejaba para justificar ese dominio castellano es que había un deber de salvar a las futuras víctimas, y hacía referencia expresa a esa guerra florida
en las cuales pues, los mexicas, los aztecas, pues hacían matanzas masivas con pueblos cercanos. Y él lo utilizaba para decir, es que tenemos el deber de salvar a esas futuras víctimas. Cuando hoy en el siglo XX, en el siglo XXI, se justifican la intervención internacional en determinados países en base a salvar a la población civil, no están utilizando ese concepto muy diferentes de este que manejaba Sepúlveda para justificar la intervención española. Y en cuarto lugar, hablaba del mandato evangelizador. Según San Agustín, él justificaba a Sepúlveda, había un mandato hasta de utilizar la compulsión violenta si no se conseguía mediante una exhortación pacífica esa evangelización. Bueno, nosotros hemos visto en nuestra propia época cómo si salvamos la parte de evangelización religiosa y lo llevamos a llevar valores democráticos a terceros países, no ha habido una justificación muy diferente de la que tú planteas, Sepúlveda. No me quiero extender mucho más. ¿Qué conclusiones llegaron? Bueno, pues en primer lugar, no hubo como bien has dicho, no hubo una sentencia. Curiosamente, el tribunal o la junta de teólogos dio por vencedor las tesis de las casas, eran todos dominicos, mientras que los juristas dieron por vencedor a las tesis de Sepúlveda, se posicionaron más con ellos. A efectos prácticos, el emperador paralizó la penetración española en América hasta 1556, cuando le da un mandato al virrey de Perú, pero con unas condiciones que son bastante distintas a las que había hasta entonces. Se había avanzado en la forma de no someter demasiado por la fuerza a la población nativa. Esto se decía desde el poder, luego en la práctica, evidentemente, no siempre se cumplió. Pero para mí es mucho más importante el hecho, aparte de que, como vemos, muchos conceptos que aquí se manejaron son la base de los actuales derechos humanos, para mí es mucho más importante que por primera vez en la historia es la potencia vencedora, la fuerte, el poderoso, el que domina, el conquistador, el que se pregunta a sí mismo si tiene derecho a someter al otro, al tercero. Nunca había pasado antes. Ni los escipiones, ni Julio César, ni Aníbal, ni ningún otro en la historia se había parado a pensar si tenía derecho a someter a los pueblos a los que llegaba. Ni posteriormente los ingleses o los franceses se plantearon si tenían derecho o no. Y cuando vemos otra teoría de los derechos humanos posteriores, siempre se han hecho desde la posición del débil, del dominado, pero no del fuerte, del vencido. Y yo creo que esto es un valor de lo que hicieron nuestros antepasados que hay que resaltar. Sentaron las bases de conceptos internacionales, sentaron las bases de los derechos humanos, nos hicieron pensar a todos y yo creo que nos dieron un poco un mundo algo mejor. Si les dejo aquí una pequeña referencia por si quieren ustedes profundizar y le agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pablo, por esta explicación tan exhaustiva y tan intensa. Y ahora, Fernando, la pregunta va para ti. ¿Realmente ha tenido la controversia de Valladolid una trascendencia jurídica importante? Sin duda. La controversia de Valladolid, también conocida como la causa de los naturales, la polémica de los naturales, sin duda ha tenido una gran controversia que, en mi opinión, se extiende a tres vertientes. La primera, la vertiente social, porque a raíz de esa polémica de los naturales se empezó a considerar a los indígenas como iguales que sus conquistadores, que sus pacificadores, incluso siendo la propia corona la que, una vez cambiado el término de conquista por el de pacificación, impulsó un mestizaje, un casamiento mixto. Asimismo, tuvo una gran vertiente económica, pues no debemos olvidar que en 1549, cuando se suspenden las acciones y las expediciones, ello supuso un gran detrimento económico para la corona y, por tanto, para los colonos. Y, por último, una gran controversia jurídica, sin duda. La controversia, la polémica de los naturales, fue la semilla de un verdadero cambio jurídico en la historia que sirvió como base para el ius gentium, para el derecho internacional de gente. Buenas tardes, soy Fernando Garzón y, en primer lugar, quiero dar mi agradecimiento a la asociación por darme la oportunidad de compartir con ustedes este momento y, por supuesto, por su asistencia. En primer lugar, la cuestión jurídica que vamos a tratar es, como decía Pablo, será
la cuestión muy importante de que es el primer debate y reflexión en la formación de un imperio, acerca de la condición de las personas. Por ponernos en situación, recordemos que se trataba del imperio más grande que jamás hubo, el imperio del cual se decía nunca se pone el sol, imperio bajo el mando de Carlos I de España y V de Alemania y bajo el mando de su después hijo Felipe II. Esta conquista, como ha dicho Pablo, se suspendió entre 1549 y 1550. Y en ese concepto, en esa gran idea, en ese gran cambio histórico, reyes y súbditos se plantearon la cuestión de los derechos fundamentales de la persona, por el simple hecho de ser seres humanos. Esa es la gran cuestión. Nunca antes un pueblo se había cuestionado con tal profundidad dónde acababan los derechos propios, los de los colonizadores, y dónde empezaban los derechos ajenos, los del nativo. El debate de Valladolid sirvió para actualizar las ordenanzas de las Indias y crear la figura del protector de indios. Se modificó, por tanto, el modelo de conquista por el de poblamiento, el de pacificación, impulsando incluso, como hemos comentado, la figura del mestizaje. El resultado de todo ello fue la modificación de la ley de Indias, en un principio modificada sobre la ley de Burgos y en un segundo lugar sobre esa Junta de Valladolid, que es considerada como la base del derecho internacional de gentes, el principio del fin de la justificación de un dominio. Los propios monarcas, con sus súbditos, acordaron cambiar el término de conquista por el término de pacificación. Un término económico del que hemos hablado antes es que se dio la abolición de la encomienda. La encomienda era una institución económico-social que establecía el derecho de conquistadores y de colonos para tener a su cargo un número determinado de indios. Los protegían, los mantenían, los cristianizaban, a cambio de tributos que materializarían en forma de trabajo. Trabajo que redundaría en beneficios para la corona y para los colonos. Así, se cambió el concepto de que toda la gente del mundo eran personas. Se cambió el concepto de que todo el mundo no eran personas, perdón. Se incluyó que las personas, los seres humanos, por el simple hecho de serlo, no eran bestias, ni esclavos por naturaleza. No eran niños con un entendimiento limitado o estático, sino hombres que son capaces y tienen pleno derecho a gozar de sus bienes, su libertad y su dignidad humana, y que en su creencia debían ser incorporados sin duda alguna a la civilización española y a la cristiana. Eran hijos de Adán y Eva, hijos de Dios, con espíritu y con alma, y como el propio Francisco de Vitoria le dijo al rey Carlos unos años antes, por Dios, trátenlos bien, tienen alma, tienen entendimiento. Así se confabulaba un hito histórico, el hecho de que todos los seres humanos son iguales desde que nacen, por el simple hecho de ser seres humanos, dotados de razón y conciencia, de espíritu y de alma. Esa es la semilla con la cual podemos decir que se acaban fundando los derechos humanos. El origen del ius gentium. Todas las personas del mundo son iguales. No debemos olvidar, sin embargo, que esta nueva concepción legal lo que hizo fue dulcificar las leyes, como la de conquista y la que después vendrían incluso hasta nuestros días. Pero aquellas épocas, no olvidemos que fueron muy duras y crueles, y que aún hoy en día, en la actualidad, a pesar de tanta estructura y cuerpos legislativos, hay unos datos brutales que dicen que en la actualidad, de 194 países que hay en el mundo, 180 vulneran los derechos humanos. Con los años, y como otro reflejo del cambio de la concepción humana, el 4 de julio de 1776, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia, con Thomas Jefferson como autor principal. En 1787 se promulgó la Constitución de los Estados Unidos de América y 4 años más tarde la Carta de los Derechos. En esa Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en su posterior Carta de Derechos se constituyó un concepto nuevo de derechos naturales, basado en el ius gentium que tuvo su origen en la controversia de Valladolid. Todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables, como el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Años más tarde, en Francia, y extendiéndose sin parar este fenómeno del nuevo concepto de ser humano, en 1769, en Francia se causó la abolición de la monarquía absoluta y se creó la plataforma para el establecimiento de la primera república francesa.
Solamente 6 semanas después del ataque súbito a la Bastilla, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. La declaración proclamaba que a todos los ciudadanos se le debe garantizar el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, con solo aquellos límites de no menoscabar los derechos del otro, de la otra persona, del otro ciudadano. Esa de derechos humanos, como decimos, se empieza a extender por Europa y llegará a otros países. Y en concreto, en Francia, a través de esta declaración, se vuelve a conceptualizar el concepto de derecho natural, ampliándose el número de esos derechos naturales. Con posterioridad, ya en el siglo XX y tras la primera Convención de Ginebra de 1864, que establecía una serie de derechos para los conflictos armados, nace en 1945 lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas. Ese 26 de junio de 1945, a través de su Carta Fundacional, aparece la primera vez se acuña el término de derechos humanos. Posteriormente, 3 años después, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos era ya algo material, algo hecho. Estos artículos se presentaron como una carta con 30 artículos que componían la Declaración Universal de Derechos Humanos, que por primera vez actuaban como una carta reconocida y aceptada internacionalmente, y cuyo primer artículo es: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Les suena? Con razón, conciencia, con alma y con espíritu. Es la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Como dijo Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente Roosevelt, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948. Estos 30 artículos no dejan de ser sino una clara plasmación de Ius Gentium que se inspiró en aquella controversia de Valladolid. En su preámbulo y artículo 1, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos. Contempla: todos los seres humanos nacen, por tanto, libres e iguales en dignidad y en derechos. La Carta Magna de los Derechos, en su preámbulo y en su artículo 1, proclamaba, sin lugar a dudas, los derechos inherentes a todos los seres humanos. La ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han estado presentes en actos de barbarie, ultrajantes para la humanidad, y la creencia de que todos los seres humanos sean libres del miedo y de la miseria se ha proclamado como la más alta inspiración y aspiración de la gente común. Todos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Actualmente, desde el 1 de enero de 2018, España es miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018 hasta este año, tras haber sido elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la reunión que tuvo lugar en Nueva York. Es la segunda vez que España forma parte de ese mandato, de ese Consejo, después de un primer mandato que transcurrió entre los años 2011 y 2013. El Consejo de Derechos Humanos es el principal órgano multilateral para la protección y promoción de los derechos humanos en el mundo. Esos derechos humanos tienen 3 características esenciales. La primera, la universalidad. Todos somos iguales. La ciudadanía, a nivel global, disfruta de ellos en el plano tanto nacional como internacional y es inherente a todo ser humano. La segunda característica es que los derechos son inalienables. Nadie puede ser despojado de ellos. Son propios del ser humano y, por tanto, no pueden ser anulados. La tercera es que son interdependientes. Todos los derechos están vinculados entre sí y el desarrollo de uno favorece al desarrollo de otro. Son inseparables e indivisibles. De ahí que el progreso de uno constituye el progreso de toda la comunidad. Y si una persona se ve despojada de ella, menoscabará sin duda en los derechos, en el conjunto de derechos del resto de la ciudad. El reflejo jurídico de la controversia en nuestra Constitución Española de 1978 nos viene dado en el título primero de los derechos y deberes fundamentales. En su artículo 10 se proclama: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con este artículo 10, nuestra Carta Magna queda supeditada a los contenidos de la Carta de Derechos Humanos, garantizando que todo lo que no esté contemplado expresamente queda cubierto por la Carta de la ONU, que, como hemos visto, es claro reflejo de la controversia de Valladolid. Es decir, la Carta de los Derechos Humanos de 1948 está implícitamente incluida en nuestra Constitución. Asimismo, el artículo 14 de la Constitución señala que los españoles son iguales ante la ley
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y en este momento de actualidad, ¿qué decir de nuestras Fuerzas Armadas como garantes de los derechos humanos? En la actualidad, podemos decir que las Fuerzas Armadas españolas están contemplando y completando 17 misiones en el exterior con mantenimiento de la paz, con 2.800 militares y guardias civiles presentes en 4 continentes bajo mandato de la ONU, de la OTAN y de la Unión Europea. Antes de terminar, nos gustaría dar un reconocimiento sobre los derechos humanos. ¿Y qué mayor defensa y labor referente a los derechos humanos que proteger y cuidar el derecho a la vida en una situación tan excepcional como la que actualmente estamos viviendo en España? Nuestro sincero reconocimiento, nuestra sincera honra a todas las personas que se levantan cada día para luchar contra la pandemia, para cuidar a los enfermos e intentar, en definitiva, que todos tengamos una realidad mejor. En ello, y entre ellos, nuestras Fuerzas Armadas, con más de 90.000 militares y más de 11.000 intervenciones en la lucha contra el COVID en España. Por último, si se me permite, y a modo de conclusión, creo que lo realmente importante de la controversia de Valladolid no fue todo el cuerpo legislativo, toda la estructura de protección de derechos, todas las grandes estructuras mundiales que se han creado en torno a ello. Para mí, lo realmente importante fue el cambio de mentalidad, el cambio de pensamiento por el cual monarcas y súbditos fueron capaces de considerar como iguales, de reconocerse en los ojos de los diferentes. En reconocer que los indígenas, que en un principio se les trataba como inferiores, como limitados de condición y de entendimiento, tenían los mismos miedos, las mismas miserias, las mismas bondades. Creo y soy firmemente partidario, y estoy convencido de ello, de que el mundo, desde que es mundo, y la vida la formamos nosotros, todas las personas, ni gobernantes, ni políticos, ni leyes. Hay una frase que me gusta mucho y que la uso mucho, que quiere decir que educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Yo creo que esa es la clave de la humanidad. Eduquemos a nuestros hijos en valores, en respeto, en dignidad, en valentía, en honradez. Y creo sinceramente que los derechos humanos nos acompañarán siempre en silencio, nuestro día a día. Y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Muchas gracias. Bien, hasta aquí la controversia de Valladolid. Como ha explicado anteriormente el moderador, a partir de ahora se abre un turno de preguntas en el que podrán participar todos los asistentes si así lo desean. Sigan las instrucciones del moderador y hagan sus preguntas, por favor. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y por su atención. Nada más. Bien, tenemos una primera pregunta que la hace Antonio Salido. Por favor, señor Antonio Salido, conecte su micrófono y haga su consulta. Gracias. Sí, buenas tardes. Mi agradecimiento por la magnífica exposición de ambos ponentes. Mi pregunta va dirigida para nuestro compañero alférez Pablo Quesada. ¿Me podrías comentar, mientras que en España se estaba dando esta controversia, esta discusión entre partes, qué ocurría a nivel europeo? ¿Qué ocurría en los demás países europeos que también tenían su ansia conquistadora? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mientras España se preguntaba si tenía derecho a conquistar, si tenía derecho a someter a la soberanía de los reyes de Castilla a la población que se había encontrado en América, en Francia y en Inglaterra la pregunta que se hacían es ¿qué hay de lo mío? Es decir, habían visto que Castilla, que España, porque es verdad que todavía no podemos hablar de España como concepto de Estado, que hay que hablar de Castilla y de Aragón, que luego se unificará con Carlos I, pero cuando veían que Castilla estaba adquiriendo unos territorios y un poder que a ellos se les escapaba y que el Papa les había dado a través de las bulas de 1493 el dominio sobre el territorio, sobre las personas, ellos se planteaban el dudo en si cuiden, es decir,
¿por qué yo no? ¿Por qué el Papa ha beneficiado a uno o no? De hecho, el rey de Francia se llegó a preguntar que qué parte de la manzana de Adán se había comido el rey de España, porque él también quería parte del pastel. Por supuesto, como demostraron años después, sin plantearse demasiado las preguntas que se hacían en España, sin plantearse demasiado si la población con la que se encontraban tenía derecho o no tenía derecho, sin plantearse demasiado si podía haber mestizaje, como muy bien ha apuntado Fernando, o no lo podía haber, y a las pruebas me remito. En los territorios americanos que acabó teniendo Inglaterra o que acabó teniendo Francia, las prácticas españolas no se produjeron, es decir, el mestizaje ha estado prohibido en Estados Unidos, que son los herederos de las colonias británicas, hasta prácticamente el siglo XIX, cuando en España se permitía, se favorecía. Las primeras universidades, porque fíjese en la pregunta, en la idea, España o Castilla fue allí a llevar su propia civilización, fundó universidades, fundó tribunales, llevó su propio derecho y construyó no un país nuevo, sino una proyección de Castilla y de España en otro territorio, una ampliación, con todo el aparataje jurídico. Desde el principio tenían interés en legitimarse y tenían interés en llevar sus propias instituciones allí. Y aquellos pasaron a ser súbditos, exactamente igual que los súbditos castellanos. Entonces, bueno, creo que es un punto donde la leyenda negra ha jugado mucho contra nosotros y que tenemos que reivindicar también como parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. Hemos creado los derechos humanos y el derecho internacional de gente para la humanidad y lo hemos hecho desde el derecho y desde la reflexión profunda, porque eso es algo que hay que reivindicar. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Salvador Moya. Por favor, conecte su micrófono y haga su consulta. Muchas gracias. Sí, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Bueno, pues buenas tardes y enhorabuena a los ponentes. Y bueno, yo más que una cuestión, me gustaría hacer una reflexión. Me ha parecido que la controversia surge como una necesidad de España en aquella época. O sea, era necesario pasar de un papel de conquistador a consolidar un estatus de súbdito para los indios. Entonces, no es solo la bondad, hay que ver que el rey, que es magnificencia, sino que era una necesidad. Era imposible mantener ese estatus de conquistadores y pasar a tratarlo como súbditos. Yo creo que es imposible mantener ese estatus durante más de 50 o 60 años que habían pasado desde la conquista de América. Entonces, pienso que surge como una necesidad. Es verdad que esa transformación en súbdito se hace desde el humanismo cristiano y por tanto es positivo, ¿no? Pero bueno, pues quisiera que me corroborarais esta reflexión. Muchas gracias. ¿Contesto yo, por ejemplo? Contesta tú, sí, Fernando. Sí. Sin duda, yo pienso que efectivamente se dieron muchísimos factores. Efectivamente, el tipo humanista cristiano que usted está diciendo, y no dejó de ser un compendio de muchísimas circunstancias. Estaba el tema humanista, el tema de la propia conquista, que se quiso exactamente hacer pacificadora, bien por la magnanimidad de los monarcas, bien también quizá por el propio beneficio humano y al final de rédito incluso de gasto, de guerra y de batallas que pudiera conllevar. Si es verdad que hubo que los colonizados, los indígenas, pues tenían parte eran más pacíficos, parte dijeron, hombre, y venía aquí a esto que es nuestro hace muchísimos años tal. En definitiva, como le digo, fueron muchísimas circunstancias que sí puede que influyera, como usted muy bien comenta. En cualquier caso, pienso que la dificultad de todo ello radica en que es severamente difícil poder juzgar acciones del siglo XVI con la mentalidad del siglo XXI. Yo creo que esa es una de las claves. Todo lo que usted dice, pues ya le digo, muchísimas circunstancias que confluyeron, tema de gasto, tema de guerra, tema de humanismo, tema de
ante el Papa, ante el ojo del Papa, ser pacificadores, porque de hecho uno de los grandes cambios conceptuales fue cambiar el de conquista por el de pacificación. Intentar pacificar, intentar cristianizar. Y bueno, y ya volvemos a las tesis anteriores. Y Juan Ginés de las Casas decía, bueno, y si no, pues habrá que conquistar. Pero en definitiva, usted con muy buen criterio, creo que ha señalado esta amalgama que no deja de ser uno de los grandes enigmas, pero que en definitiva, pues sí dio su gran resultado, que bueno, pues son la base de los derechos que actualmente conocemos. Muchas gracias. ¿Puedo añadir una cosa? Claro. Sí, solo por añadir. Además, con un cambio de época y un cambio de mentalidad, porque desde el minuto 1 los monarcas españoles tenían interés en legitimar sus acciones y en hacer las cosas bien. Es decir, todo eso que has comentado y que ha comentado el capitán es correcto, pero además había un cambio de mentalidad que le llevaba a plantearse cosas que hasta entonces no se habían planteado. La guerra justa, la justa causa, el que tenga derecho, el que yo esté respaldado, el hacer las cosas bien, era un cambio de mentalidad que se refleja en la que acaba en la controversia de Valladolid, pero que viene produciéndose desde el inicio. Por eso, de momento, van buscando las bulas papales. También había un interés económico detrás. Yo voy a tener un respaldo jurídico para que un tercero, un Portugal, un Francia, un Inglaterra, no entre en mi territorio. Cuanto más justificado esté, mejor. Pero sí que había un cambio de mentalidad, que es el cambio del hombre medieval al hombre moderno que se está produciendo en aquellos momentos. Gracias. A continuación tiene la palabra Vicente Oya. Bien, buenas tardes. En primer lugar, darle la enhorabuena a la asociación por la ponencia esta que se están dando y a los dos ponentes porque ha sido muy claro. Me gustaría hacer una pregunta a Fernando. Fernando, conociendo como conoce todo el tema de los cónclaves y todo el tema de lo que son las reuniones en esa época, ¿cómo te explicas que no hubiera finalizado esa reunión de Valladolid o cónclave de Valladolid unas conclusiones o unas resoluciones? Quizás porque no interesó en ese momento al poder político. Gracias. En primer lugar, querido Vicente, qué alegría tenerte y escucharte. Pues yo creo que tú has dado más o menos la tecla. Yo supongo que si ya hoy en día, para cualquier decisión, median muchísimos intereses, muchísimos conflictos y muchísima cosa que se ve y no se ve, entiendo y comparto contigo que en esa época pues había muchísimo interés en juego, porque efectivamente ninguno fue claro vencedor. De hecho, hay crónicas que dicen que fue uno, fue otro, pero bueno, un poco pugilísticamente hablando, por puntos, pero no hay ningún vencedor claro. Entonces, como te digo, yo creo que realmente esa fue una de las claves. Había tantos intereses en juego, tanta buena cara que limpiar, tanto interés económico, visión ante el Papa, que en definitiva, pues considero que por eso no hubo una respuesta clara. Había demasiado interés en juego, demasiada poca legislación al respecto contundente y, en definitiva, aunque si bien se modificó la ley de Burgos, al final creo que se quedó un poco en stand-by todo. Vamos a hacer esto de una manera más limpia, más sencilla, que incluso nos cueste menos rédito humano, menos rédito económico, y sigamos aumentando el imperio de una forma más clara, más limpia y más pacificadora, en definitiva. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Juan Martínez. Bueno, buenas tardes a todos y felicidades a los dos ponentes por las intervenciones. Yo, que soy lector de historia, desconocía totalmente el tema de la controversia de Valladolid. Me ha sorprendido este tema. Pero no deja de sorprenderme, como tantas cosas, cuando uno va leyendo y va conociendo la historia de este país, ¿no? De nuestros antecesores y lo que hicieron a lo largo de la historia. Tengo una pregunta para Fernando, porque hay un dato que me ha llamado la atención. Y ha dicho Fernando en la intervención que de 194 países que existen en la actualidad, 180 países no respetan los derechos humanos. Eso me parece terrible. Porque, claro, el concepto de no respetar derechos humanos, que solo queden 14 países, pues, como que da hasta un poco de miedo, hay que pensárselo, ¿no? ¿Qué me podía decir al respecto, Fernando? Gracias. Sí, gracias. Vamos a ver.
si yo preguntara, por ejemplo, ahora a mucha gente que nos está viendo, gente de la calle, gente tal, oye, para ti, ¿qué es una vulneración de derechos humanos? Ponme un ejemplo. Pienso que la mayoría de la gente diría torturas, violaciones, guerras, etc. ¿Qué ocurre? Que la Carta de Derechos Humanos de 1948, por la cual nos regimos esos 30 artículos, realmente tienen esos derechos humanos que se están vulnerando en muchos países y, por desgracia, en la actualidad. Guerras, torturas, etc. Pero de esos 30 artículos de ese compendio, también hay artículos como que una persona tiene derecho a una vivienda digna, como que una persona tiene derecho a elegir educación, como que una persona tiene derecho a un proceso justo, y son esas vulneraciones que sin lugar a dudas son mucho más livianas que obviamente, y gracias a Dios, y humanamente las que estamos comentando, pero que en definitiva engrosan esa estadística de que de 194 países que conforman el mundo actual, 180 los incumplen. De una manera mucho más liviana, afortunadamente, pero no deja de engrosar una lista y una triste realidad que es la que tenemos con la que tenemos que vivir día a día. Gracias. Gracias, Fernando. A continuación tiene la palabra José Carlos Pontilla. Y buenas tardes. Tengo una pregunta para Pablo. ¿Crees que a día de hoy la sociedad española es conocedora de la importancia y de la profundidad de los debates ocurridos en Valladolid? Gracias. Buena pregunta. Bueno, una parte de la sociedad a lo mejor a partir de hoy sí tiene algo más de conocimiento. Yo diría que a nivel general en nuestro país, por desgracia, hay un profundo desconocimiento de nuestra propia historia. Y creo que la educación histórica que tenemos tiene muchos puntos de mejora. En los últimos años sí que es cierto que a nivel de divulgación está habiendo desde muchos podcasts, muchos libros que están teniendo buena acogida, que hay un interés en conocer la historia de España en su conjunto y no una versión light y solamente de una serie de años, sino conocer todo lo que ha pasado y todo lo que hemos vivido en estas tierras que tenemos, pero posiblemente no. Es decir, posiblemente, como bien ha dicho antes el compañero Juan, de determinados hechos de la significación que tuvieron, ¿no? Y es que nos falta una industria de divulgación potente para darlo a conocer. De la controversia de Valladolid ha habido cine, ha habido unas películas que se han hecho, francesas, española, ¿no? Hay una película francesa de los años 90 sobre la controversia de Valladolid, pero no hay una película española que lo difunda. Esto llega a ser esta controversia se produce en Estados Unidos y Hollywood nos ha inundado de 200 películas que la den a conocer. Entonces, bueno, tenemos bastante camino, no solo en el tema de Valladolid, sino en otros muchos aspectos, donde además pues nos creemos o nos gusta creernos muchas veces la parte negativa que nos cuentan otros de lo que ha pasado. En aquella época España era un imperio potente, con posesiones en Europa, bueno, Flandes, con Italia. Se generó una leyenda negra contra nosotros bastante potente que dura hasta hoy día y que ha tapado hechos tan relevantes como este, que son conocidos por los especialistas. No tengo ninguna duda que los especialistas del derecho, los especialistas de la historia del derecho, hasta en el extranjero conocen de la importancia de estos debates. Francisco de Vitoria, una figura muy conocida a nivel internacional, pero a lo mejor la sociedad general no. Y bueno, pues poco a poco yo agradezco la oportunidad de esta asociación de dar a conocer y lo que venga. A continuación tiene la palabra Marcos López. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias. Primero, felicitar a los ponentes por la interesante disertación y la interesantísima exposición que han hecho, además tan fundamentada y tan magnífica. Enhorabuena, tan ilustrativa, en fin. Y muchísimas gracias, mi agradecimiento a la asociación por contar conmigo en esta ocasión. Yo más que una pregunta, me gustaría aportar y quizás polemizar un poco o reflexionar con todo el grupo sobre algunas cosas de las que se han expuesto.
Para empezar, mirad, yo reivindico que la historia de España no es que sea igual de digna que la de cualquier otra nación. No es que no tengamos nada de qué avergonzarnos. No, perdonen ustedes. La historia de España es única e irrepetible e incomparable. No existe una nación en el mundo que tenga una historia semejante y que se pueda comparar a la historia de España. No quiero extenderme en esto porque habría que ir punto por punto y hacer un recorrido a lo largo de toda su historia. Pero si nos centramos en la época del Imperio, tenemos que tener en cuenta, nos llama la atención y en algún momento se dice que la controversia de Valladolid fue la primera vez en que una potencia colonial puso en duda o puso en cuestión su propia acción colonizadora. No, señores, no fue la primera vez. No. Ha sido la única vez. Jamás potencia alguna se ha cuestionado sus intereses a la hora de colonizar. Jamás. Esto es un hecho único en la historia de la humanidad, que pone, entre otras cosas, de manifiesto la altísima sensibilidad y la altísima cualidad moral de la intelectualidad española de la época. El pensamiento español en el siglo XVI es la vanguardia del pensamiento humano en aquella época. A veces pensamos que se nos ocurrieron cosas a nosotros por primera vez. No, perdonen. Pusimos el fundamento de la construcción del mundo moderno tal y como lo conocemos. El hecho de que incluso nosotros mismos ignoremos mucho o sepamos poco sobre asuntos como la controversia de Valladolid, no quiere decir que en la Europa y en el mundo de la época no se tuviera muy en cuenta el pensamiento español. El pensamiento español era hiperconocido en todas las universidades europeas porque España era el poder hegemónico y el pensamiento español era de un fundamento colosal. Es más, es el primer pensamiento moderno. Porque mirad, no hay nada más moderno que la autocrítica. La autocrítica y la libertad de expresión, que es lo que ocurre con la controversia de Valladolid. En la controversia de Valladolid se dan estos dos principios, autocrítica y libertad de expresión. Una libertad de expresión que, por ejemplo, en Gran Bretaña no se produce hasta el siglo XIX y es muy posterior a Bismarck, por ejemplo, en Alemania. Cuidado, porque es que parece que los países europeos han sido tan europeos como ahora mismo pensamos y han sido europeísimos incluso desde antes de que España fuera más europea que ellos. Creo que es completamente revolucionario el hecho de plantearse que por encima del derecho, por encima de lo que está legislado, por encima de la voluntad de reyes y por encima de la voluntad jurídica de los pueblos, existen derechos per se, los reconozca o no los reconozca la ley. Esa es la aportación fundamental que subyace en la concepción de los derechos humanos por parte de ese pensamiento español del siglo XVI. Los derechos humanos existen con independencia de que estén reconocidos por derecho alguno y sigue siendo el fundamento de los derechos humanos. Hoy da igual acudir a una dictadura que no reconozca
no sé, el derecho a la libertad de expresión. Da igual. El derecho existe aunque la ley no lo reconozca. Y esto es un concepto absolutamente revolucionario que solamente ha sido aportado por España y ha sido aportado por España en su momento. El Imperio español es un imperio de modelo romano, de modelo clásico. España no funda establecimientos mercantiles. Jamás España ha tenido un imperio colonial. No ha establecido factorías para comerciar con cualquier riqueza, ya sean minerales o ya sean esclavos. No. El Imperio español se fundamenta en la ampliación de la soberanía española y en el compartir su cultura. La cultura que en el siglo XVI está fundamentada y está basada en el cristianismo. Ese es el modelo del imperialismo español. Cuidado, porque los imperialismos de origen protestante, basados en el principio de la predeterminación, por el cual solo se salvan aquellos que previamente están elegidos por Dios, los santos que están elegidos por Dios, ese principio de los países protestantes le hace inviable que puedan asumir que se le integren indígenas en masa. Pero es que además su clasismo, su racismo visceral hace que les sea imposible mezclarse con los indígenas. Situación. Pues resulta que los genocidas somos nosotros, pero donde no queda un indígena es donde han estado los protestantes, en los imperios protestantes. En fin, voy a terminar aquí porque veo que me estoy incluso gustando, vamos, estoy disfrutando un disparate con todo lo que estoy diciendo, y entonces mejor termino aquí y dejo que otros participen, claro. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra Fernando. Sí, buenas tardes. No sé si se me oye. Sí, perfectamente. Porque estoy algo peleado con las nuevas tecnologías como nuestro colectivo. Y bueno, desde luego a la felicitación de los dos tertulianos. Agradezco muchísimo a la asociación esta, que la verdad es que no la conocía porque no soy de Jaén, que haya organizado las jornadas estas. Y pido disculpas porque me he incorporado un poco tarde y no sé si habéis hablado de este tema. ¿Hasta qué punto el concepto de guerra justa, que fue acuñado por San Agustín en su día y tal, estuvo presente en las discusiones de la controversia de Valladolid? Digo, la guerra justa, por ejemplo, justificada, nunca mejor dicho, por aquello de cristianizar aquello teóricamente salvaje, o incluso para intentar abolir algunas prácticas ciertamente inhumanas, ¿no? Que tenían algunos de los de las tribus, ¿no? De los salvajes de aquella época, ¿no? Digo salvajes entre comillas, ¿no? Que no sé, quería saber si estuvo en el debate o no estuvo en el debate. Y no sé si habéis hablado de ello. En cualquier caso, si habéis hablado de ello, pido disculpas porque me he incorporado un poquito tarde. Pablo, si me permite, veo que es tema que para que contestes tú, pero antes de ello, quiero saludar aquí a mi amigo y compañero Fernando. Lo mismo digo, hombre. Un abrazo muy fuerte y todos los compañeros de Jaén que estáis por ahí. No sé, porque realmente no sé tampoco cómo se maneja muy bien el tema. Ahora sí te estoy viendo a ti ahí en primer plano y tal, pero luego el resto no acabo de ver los intervinientes. Le doy la palabra a Pablo que te va a contestar fenomenal. Sí, bueno, pues muchas gracias, Fernando, por la pregunta y por tu interés. Vamos a ver, sí estuvo presente, de hecho fue uno de los núcleos esenciales del debate. Todo el debate giraba en torno a si era justo o no el uso de la fuerza para poder extender el dominio de Castilla tanto sobre el territorio como sobre la población. Pero además esa preocupación por si la guerra era justa o no estuvo presente casi desde el principio de la conquista de América, desde 1492. Es decir, tenemos derecho o no a hacer
Por eso se crearon esa figura, aunque luego acabaron aboliéndose por los abusos, pero la encomienda y el repartimiento no eran nada más que cómo justificar el hecho de utilizar la fuerza contra ellos. El gran debate, la controversia de Valladolid, que habían estado teniendo a través de publicaciones durante todos esos años entre de las Casas y Sepúlveda, que a Valladolid fueron a decirse las cosas a la cara, como se diría coloquialmente, de lo que se habían estado cruzando a través de publicaciones el uno con el otro, era porque Sepúlveda defendía el hecho de poder evangelizar hasta por la fuerza y prohibir hasta por la fuerza el hecho de las prácticas para él antinaturales como los sacrificios humanos, el canibalismo, las guerras floridas que se practicaban en la Centro y Norteamérica de la época por parte sobre todo de la civilización mexica. Mientras que Bartolomé de las Casas era de un pacifista bastante radical, si me lo permite, porque decía que ni siquiera para luchar contra eso se podía utilizar la violencia. De hecho, uno de los principios argumentales que utilizaba contra Sepúlveda era que educando, enseñando cristianismo, por supuesto, se iba a conseguir más que forzando a la población nativa a convertirse al cristianismo. De todas formas, voy a hilar esto con la reflexión que ha hecho el Marcos, que ha preguntado anteriormente, y es el hecho de que España efectivamente no colonizó, no creó una colonia, y de hecho, junto con los castellanos, había amplios colectivos de población indígena que participaba en las guerras luchando con nosotros, con los castellanos, contra otros pueblos centroamericanos. Hernán Cortés jamás había conseguido derrotar a los mexicas, a los aztecas, si no hubiera contado con una cantidad enorme de aliados de otros pueblos que evidentemente vieron en los castellanos a quien les iba a liberar de su enemigo tradicional. Y efectivamente, España desde el primer momento intentó llevar el derecho que heredaba de Roma. Intentó justificarlo con la ocupación, evidentemente no casaba, después con la legitimación por vía papal, que luego fue debatida, y todas las reflexiones que acabaron en Valladolid eran siempre reflexiones jurídicas. En las leyes de Burgos los tribunales fueron teólogos y juristas. En la controversia de Valladolid las juntas eran de teólogos y de juristas. La obsesión española era de llevar el derecho y no el abuso del derecho que otros toleraban en otros territorios o que ocurrieron posteriormente. Entonces, la guerra justa siempre estuvo en el debate y de hecho fue uno de los ejes centrales, contestando a la pregunta de Fernando. Muchas gracias. Vamos a dar a continuación. Sí, perdón, y quería, al hilo de la contestación, también quería preguntar una cosa, y es si habéis hablado también de esa comunidad que no me acuerdo, porque además escribí un artículo hace tiempo, pero es que no me acuerdo, fue una especie de comunidad jesuita que se creó allí en América, donde se procuraba incluso condiciones para los trabajadores justas, ¿no? Con jornadas de trabajo justas. No sé si habéis hablado también de eso, porque ya te digo, y pido disculpas que me he incorporado un poquito tarde. No, porque la presencia jesuita fue posterior a la época en la que estamos hablando. Ahora mismo estaban básicamente los dominicos, eran los principales, la orden principal que estaba trabajando en América hasta 1550. Los jesuitas tuvieron mucha más presencia en la conquista de Sudamérica, en el avance en la actual Bolivia, Perú, etc. Y entonces, pues no ha sido objeto de... Vale. Era la República Guaraní, ahora se me ha venido a la cabeza. Sí. No digo que hasta qué punto no se velaba también por incluso por los derechos de los trabajadores, ¿no? Bueno, pero es que incluso Felipe II, el sucesor del emperador Carlos, del que hemos estado hablando, Felipe II implantó la jornada de 8 horas. Es decir, de hecho dictó que tenían que trabajar 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde. La jornada de 8 horas en el siglo XVI. Estamos en el siglo XXI y algunos trabajadores firmarían una jornada de 8 horas en sus trabajos. Hablo del mundo occidental, no quiero hablar de
de otras situaciones. Y ya Felipe II decir, esa reflexión que ha hecho antes el compañero de que el nivel de pensamiento que había en la España de aquella época era de un nivel de avance que, fijaos, lo que nos ha legado a la humanidad, a toda la humanidad, nada más y nada menos que los derechos humanos que hasta entonces poca gente se había planteado y que después nunca se ha planteado desde el poder. Muchas gracias. Vamos a dar el último turno de preguntas. Tiene la palabra Almudena Muñoz. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Sí. Bien. En primer lugar, felicitar a los ponentes por su intervención y esta charla bastante interesante. Y a la Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén por esta iniciativa, que la veo muy buena y adecuada en esta época. Mi pregunta va dirigida a Fernando. ¿Podríamos decir que las constituciones actuales tienen su reflejo en aquella cuestión de Valladolid? Bien, gracias. Gracias. Sin lugar a dudas, aquel Ius Gentium que surgió de ese cambio de pensamiento al que hemos aludido los intervinientes, ese cambio de concepto de que por ser diferente, por no venir de mi reino, por ser una persona diferente, somos iguales, aunque seas diferente, somos iguales, ese cambio de concepción que generó el Ius Gentium, el derecho internacional de gente, sin duda nos ha venido acompañando a lo largo de toda la historia, hasta nuestros días. No hay constitución, no hay Estado, no hay país que no considere a una persona igual que a otra por el simple hecho de ser persona. Otra cosa, como comentaba el señor Marcos, que ha estado exponiendo su criterio, otra cosa es que en ciertos estados no se reconozca, pero exactamente per se, todas las personas van a tener su derecho, simplemente por el hecho de ser un ser humano. Todas las constituciones, sin duda, engloban ese Ius Gentium, pero en definitiva, y actualmente, y por desgracia, no todas las leyes cumplen ni en la protección de los derechos ni en salvaguardan como debe ser. De hecho, tanto antiguamente como hoy, por desgracia, en la actualidad, se lleva mucho, entre comillas, el acato la ley, pero no la cumplo. Con lo cual, aunque sí existe un gran reflejo, y siempre va a existir ese gran reflejo de ese concepto personal, el cumplimiento, bueno, siempre queda un poco menoscabado en muchas situaciones de las que hemos comentado. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues hasta aquí la controversia de Valladolid. Esperamos que les haya gustado, que les haya ilustrado y que en la próxima conferencia, charla o evento que la asociación pueda programar, pues contemos con la presencia de todos ustedes. La Asociación de Reservistas Voluntarios Fernando III de Jaén les agradece su presencia y nada más. Hasta la próxima. Buenas